quedó inmóvil frente al espejo del baño, incapaz de creer lo que veía. En sus manos temblaba una prueba de embarazo blanca de plástico, en la que habían aparecido 2 líneas rosadas. Brillantes, nítidas, indudables. Después de 6 años de espera angustiosa, innumerables decepciones y esperanzas que se desvanecían, finalmente estaba embarazada. La primera reacción fue de shock. Ana se sentó en el borde de la bañera, sintiendo como su corazón latía desenfrenadamente en su pecho. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas veces había soñado con estas preciadas 2 líneas? Y ahora, cuando el sueño se había vuelto realidad, no sabía si reír o llorar. Las lágrimas brotaron por sí solas, lágrimas de alivio, alegría y gratitud hacia el destino. A los 32 años ya casi se había resignado a la idea de no tener hijos. Los médicos se encogían de hombros, hablando de infertilidad inexplicable de etiología incierta. Terapia hormonal, estimulación de la ovulación, cambio de estilo de vida, nada ayudaba. Cada mes traía una nueva decepción, cada prueba negativa se convertía en un golpe al corazón. Pablo soportaba estas pruebas con estoicismo. Su marido nunca la reprochaba, no mostraba su frustración, siempre encontraba palabras de apoyo. Lo principal es que estamos juntos, decía, abrazándola después de otra visita fallida al médico. Los niños son maravillosos, pero incluso sin ellos podemos ser felices. Pero Ana veía la sombra de tristeza en sus ojos cuando miraba a los niños jugando en el patio, notaba cómo apartaba la vista de los escaparates de las tiendas infantiles. Y ahora todo había cambiado. Ana se levantó y se miró en el espejo. Externamente era la misma de ayer, estatura media, figura esbelta, cabello castaño hasta los hombros, ojos marrones. Pero por dentro ya estaban ocurriendo transformaciones asombrosas. En algún lugar de las profundidades de su cuerpo latía un pequeño corazón, se desarrollaba una nueva persona, su hijo con Pablo. Se llevó las manos al vientre, tratando de imaginar cómo allí, en la oscuridad y el calor, se formaba una nueva vida. Por ahora aún no sentía nada, el periodo era demasiado corto. Pero pronto sentiría los primeros movimientos tímidos, vería cómo se redondeaba el vientre, escucharía el rápido latido del pequeño corazón en la ecografía. Los pensamientos se sucedían vertiginosamente. Necesitaba pedir cita con el ginecólogo, empezar a tomar vitaminas, revisar la dieta. Necesitaba reacondicionar la habitación de invitados como cuarto del bebé, comprar una cuna, cochecito, ropa. Había tanto que hacer. Pero primero tenía que dar esta noticia a Pablo. Ana se imaginó cómo entraría en su despacho con una sonrisa misteriosa, cómo pondría la prueba sobre la mesa delante de él, cómo su rostro se transformaría de asombro y éxtasis. Él la levantaría en brazos, la haría girar, reiría y lloraría al mismo tiempo. Luego harían planes, elegirían nombres, soñarían con el futuro. Se vistió rápidamente, eligiendo un vestido ligero de primavera color menta, el vestido favorito de Pablo. Se trenzó el cabello, se pintó los labios con pintalabios rosa suave. En el espejo se reflejó una mujer feliz, que irradiaba desde dentro esa luz especial que aparece solo en las futuras madres. La prueba la envolvió cuidadosamente en una servilleta de papel y la guardó en el bolso. Este pequeño objeto de plástico se convertiría en el comienzo de su nueva vida, la primera reliquia de su futuro hijo. Cuando el bebé creciera, le contaría la historia de cómo se enteró de su existencia en una cálida mañana de mayo. Al salir de casa, Ana se detuvo en el umbral, respirando el aire fresco de primavera. El mundo alrededor parecía transformado, más brillante, más colorido, más pleno. El sol acariciaba suavemente su rostro, una ligera brisa susurraba entre las hojas jóvenes de los castaños, los pájaros trinaban con alegres melodías. Incluso el ruido de la ciudad sonaba como música. El embarazo había agudizado todos sus sentidos, la había hecho receptiva a cada detalle del mundo circundante. El camino hasta la oficina pasó volando. Ana iba cantando por lo bajo una melodía de un dibujo animado infantil que había visto en la infancia. Pronto estaría cantando canciones de cuna a su bebé,
leyéndole cuentos por la noche, enseñándole sus primeras palabras. Mamá, ¿sería esa su primera palabra? ¿O papá? ¿O tal vez algo completamente inesperado? El edificio de oficinas de la empresa Torrens y Asociados se alzaba en el centro de negocios de la ciudad, una torre moderna de cristal de 20 pisos. Pablo había comprado varios pisos aquí hace 5 años, cuando el negocio despegó. El vestíbulo de mármol con una fuente en el centro, sillones de cuero caro para los visitantes, flores vivas en jarrones de cerámica, todo hablaba de solidez y éxito. El guardia de seguridad, un hombre mayor de ojos bondadosos, la saludó alegremente: «Señora Ana. ¿Cómo está? Hace tiempo que no la veía». «Todo está perfecto, Ignacio». «¿Y sus nietos?» «Crecen, dan alegría. El mayor ya va a empezar primero en septiembre». Ana sonrió, imaginando cómo dentro de unos años estaría contando con el mismo orgullo los logros de su hijo. El ascensor la subió silenciosamente al piso 12, donde se encontraba la oficina de Pablo. Detrás de las paredes de cristal se veían las mesas de trabajo de los empleados, se oía el murmullo suave de conversaciones de negocios. La secretaria Irene, una mujer elegante de unos 50 años con un peinado impecable y maquillaje perfecto, levantó la cabeza del monitor. «Señora Ana». «¡Qué sorpresa! ¿Viene a ver al señor Pablo?» «Sí, tengo un asunto urgente con él», respondió Ana, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Está ahora con un cliente, pero creo que…» comenzó la secretaria, pero Ana ya se dirigía hacia la puerta del despacho de su marido. «No pasa nada, Irene. Es importante». Su mano se posó en el picaporte dorado. El corazón se detuvo en anticipación del encuentro. Ana respiró profundamente, ensayando mentalmente las palabras que le diría a su marido. «Querido, tengo una sorpresa para ti». ¿O mejor mostrar directamente la prueba? No, primero necesitaba prepararlo, crear intriga. Giró silenciosamente el picaporte y entreabrió la puerta. En el despacho efectivamente se desarrollaba una conversación, oía la voz de Pablo y otra diferente, más aguda. Una voz femenina. Una voz femenina joven. Ana se quedó inmóvil en el umbral, sin decidirse a entrar. En el último momento algo la detuvo: intuición, presentimiento de desgracia o simplemente casualidad. Se asomó por la rendija entre la puerta y el marco y vio lo que cambiaría su vida para siempre. En el despacho, amueblado con muebles caros de madera roja, estaba su marido. Pablo parecía tenso, su rostro habitualmente sereno estaba ensombrecido por la preocupación. En sus manos tenía un grueso fajo de dinero, billetes de 500 euros, pulcramente atados con una banda bancaria. Frente a él se encontraba una chica, muy joven, casi una adolescente. El largo cabello rubio le caía sobre los hombros, grandes ojos azules miraban a Pablo con una expresión extraña, suplicante y exigente a la vez. Pero lo que más impactaba era su vientre, ligeramente redondeado, testimonio de un embarazo de poco tiempo. «Si no me das otro millón, le contaré todo a tu esposa», pronunció la chica, y su voz sonó como un trueno en cielo despejado. En sus manos Ana distinguió una imagen familiar en blanco y negro, una fotografía de ecografía. Las mismas imágenes que había en su propia historia clínica, solo que en ellas no había imagen de un bebé. El mundo alrededor de Ana se tambaleó. La prueba de embarazo en su bolso de repente pareció una burla del destino. ¡Qué ironía! El mismo día en que se enteró de su embarazo, resultó que su marido ya tenía un hijo de otra mujer. De una chica que le podría ser hija. Pablo notó el movimiento en la puerta y se volvió bruscamente. Su rostro se distorsionó de horror cuando vio a su esposa. «Ana». Exhaló. Esto no es lo que piensas». Ana entró en el despacho como en un sueño. Su mirada saltaba entre su marido y la chica embarazada, que se había encogido en un rincón, apretando contra su pecho la imagen de la ecografía. «¿No es lo que pienso?». La voz de Ana sonaba extrañamente calmada, pero se sentía la tormenta que se avecinaba. «¿Y qué debo pensar al ver cómo mi marido le da dinero a una chica embarazada que lo está chantajeando?». «Ana, déjame explicarte».
¿Explicar qué? Ana dio un paso más cerca, y Pablo vio lágrimas en sus ojos. ¿Explicar por qué tienes un hijo de otra mujer? ¿Explicar cuántos secretos más tienes? Julia trató de escabullirse discretamente del despacho, pero Ana se volvió bruscamente hacia ella. Espera. ¿Quién eres tú? ¿Cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con mi marido? Yo. Yo no. Tartamudeaba la chica. Ana, ella no es mi amante. Exclamó Pablo. Es Julia Córdoba, hija de mi difunto socio. Ella. No me importa quién sea. Lo interrumpió Ana, y su voz se quebró. Lo importante es que me lo has ocultado. Que le pagabas dinero. Que tienes un hijo mientras yo 6 años no podía quedar embarazada. Pablo trató de acercarse a ella, pero Ana retrocedió. No te acerques a mí. No te atrevas. Ana, por favor, escucha. No. Sacó del bolso la prueba de embarazo y la arrojó sobre la mesa. Toma. Vine a comunicarte que por fin estoy embarazada. Quería compartir contigo la alegría. Y en su lugar me enteré de que me engañas con una jovencita. Pablo miró la prueba y palideció aún más. ¿Tú estás embarazada? Habría estado contenta si no me hubiera enterado de tu traición. Ana agarró la prueba de vuelta. Ana, no. No entiendes. Pero ella ya estaba corriendo fuera del despacho. Su grito, déjame en paz, resonó por el pasillo. Pablo se lanzó tras ella, pero Ana fue más rápida. Se metió en el ascensor y presionó el botón de cierre de las puertas, sin querer ver más a su marido. El ascensor le pareció una jaula cuyas paredes se estrechaban con cada segundo. Las lágrimas nublaban sus ojos, en el pecho bullía el dolor de la traición. Finalmente las puertas se abrieron, y salió corriendo al vestíbulo, pasando junto al guardia atónito, a la calle, donde la golpeó el viento fresco. Pero esto no trajo alivio. Por dentro todo ardía, de dolor, de traición, del derrumbe de todas las esperanzas e ilusiones. Julia Córdoba se sentó lentamente en el sillón gastado junto a la ventana de su pequeño apartamento en la avenida de Castilla. El corazón aún latía desenfrenadamente después de haber visto huir a la esposa de Pablo Torrens. La escena en la oficina no había salido exactamente como se planeaba, pero el resultado se había logrado. La felicidad familiar de los Torrens había dado su primera grieta. Se pasó la mano por el vientre, sintiendo el calor de la pequeña vida que había allí. 4 meses de embarazo, el bebé aún era muy pequeño, era un niño. A veces por las noches Julia hablaba con él, le contaba sobre el futuro que construirían juntos con Jorge en la lejana Suecia. A los 17 años Julia parecía de 20. Alta, esbelta a pesar del embarazo, con facciones correctas y gracia natural, siempre atraía las miradas masculinas. El largo cabello platinado que había heredado de su madre, los grandes ojos azules del padre, la figura torneada, la naturaleza había sido generosa con ella. Pero la belleza no la salvó de los crueles golpes del destino. Hace solo 1 año y medio era una estudiante común de una familia acomodada. Su padre, Miguel Córdoba, exitoso empresario y socio de Pablo Torrens, su madre, Esperanza Córdoba, profesora de música en el conservatorio. Una casa grande en una urbanización de élite, su propia habitación con muebles blancos y cortinas rosas, planes de ingresar a la universidad en la Facultad de Periodismo. Todo se derrumbó en un día de octubre, cuando su padre regresó a casa pálido como un papel y se encerró en su despacho. Julia recordaba cómo hablaba por teléfono, cada vez más alto y desesperadamente, no puede ser. Habíamos acordado. Tengo familia, una hija. Luego vino el silencio, interrumpido solo por sollozos silenciosos. Miguel Córdoba era un hombre honesto de la vieja escuela. Cuando un gran inversor se retiró repentinamente del financiamiento de un complejo residencial, dejando el proyecto a medias, no se declaró en bancarrota ni huyó al extranjero. En su lugar vendió la casa, hipotecó todos los valores, se endeudó, tratando de pagar a los trabajadores y proveedores. No puedo mirar a la gente a los ojos sabiendo que los he engañado, decía a su esposa e hija durante la cena en su nuevo apartamento pequeño.
Mi palabra es todo lo que tengo. Pero la palabra resultó no ser suficiente. Las deudas crecían como una bola de nieve, los acreedores exigían la devolución del dinero que no había. Miguel trató de obtener apoyo de viejos amigos y socios, pero todos de repente estaban muy ocupados. Incluso Pablo Torrens, con quien había trabajado mano a mano durante muchos años, se limitó a frases formales de pesar y deseos de pronta resolución de los problemas. Esperanza Córdoba no soportó la caída desde las alturas sociales hasta el fondo. La mujer, acostumbrada al confort y la respetabilidad, no podía resignarse a la necesidad de economizar en comida y comprar ropa de segunda mano. Comenzó a tomar tranquilizantes, luego antidepresivos, luego algo más fuerte. A finales de primavera ya no se levantaba de la cama. Julia trataba de apoyar a ambos padres, combinando los estudios en el instituto con el trabajo de camarera en un café. El dinero que ganaba era una gota en el océano comparado con las deudas del padre, pero al menos permitía comprar comida y medicinas para la madre. La chica parecía haber envejecido 10 años en uno, aprendió a contar cada céntimo y a no mostrar lágrimas. En septiembre el padre se quebró definitivamente. Se sentaba largo tiempo en su pequeño despacho, un antiguo trastero donde solo cabían un escritorio y una silla. Escribía algo, rompía lo escrito, escribía de nuevo. Julia oía cómo hablaba consigo mismo, pero no se atrevía a entrar. El padre se volvía cada vez más retraído e irritable. La mañana del 15 de octubre encontró su nota en la mesa de la cocina: perdóname, pequeña. No pude protegerte a ti y a mamá. Tu papá siempre fue un fracasado, pero al menos en la muerte no te fallaré. El seguro cubrirá las deudas. Sé feliz. Las amo a ambas más que a la vida. Se había tomado un paquete de medicamentos cardíacos en el mismo despacho donde trataba de encontrar una salida a la situación desesperada. Julia descubrió su cuerpo cuando regresó del instituto. El grito que brotó de su pecho lo oyeron los vecinos de 3 pisos. El funeral fue modesto, vinieron solo unas pocas personas. Pablo Torrens estaba entre ellos, se quedó en la última fila con un ramo de rosas blancas y no se atrevía a acercarse al ataúd. Julia recordó su rostro culpable, como evitaba su mirada. Entonces comprendió que su padre le había pedido ayuda, pero no la había recibido. La madre no soportó la pérdida. Esperanza Córdoba se mantuvo exactamente un mes después del funeral del marido, y luego su corazón se detuvo mientras dormía. Los médicos hablaron de infarto agudo, pero Julia sabía, la madre había muerto de pena. Simplemente no quiso vivir sin la persona amada. A los 17 años Julia se quedó huérfana, sin dinero, sin casa, sin futuro. El seguro en el que contaba su padre no cubrió todas las deudas, resultó que en la póliza había un montón de exclusiones escritas en letra pequeña. El apartamento tuvieron que venderlo para pagar a los acreedores más insistentes. Fue entonces cuando apareció en su vida Basilio Torrens. El hermano menor de Pablo, guapo y vividor, se fijó en la hermosa chica en el funeral de su madre, donde había venido con su hermano Pablo. Se le acercó después de la ceremonia, cuando todos se dispersaban, y le dijo: Julia, si necesitas ayuda, dirígete a mí. No pude ayudar a tu padre, pero quiero cuidar de ti. Basilio era lo opuesto completo de su serio hermano mayor. Si Pablo dedicaba su vida al trabajo y la familia, Basilio vivía al día, amaba los coches caros, la ropa de moda y las mujeres hermosas. A los 35 años no se había casado nunca, prefiriendo relaciones libres sin compromisos. Le alquiló a Julia un apartamento de una habitación en un barrio periférico, la ayudó con los documentos para obtener el subsidio social, la colocó en un trabajo con un conocido suyo. No exigía nada a cambio, excepto gratitud. Julia le estaba agradecida, pero no había amor entre ellos, al menos por su parte. Basilio la trataba como a un juguete hermoso. Le compraba regalos caros, la llevaba a restaurantes, presumía ante los amigos de su joven y hermosa novia. Julia soportaba sus caricias, entendiendo que sin su apoyo acabaría en la calle. Pero su alma estaba lejos de él. Todo cambió cuando en diciembre apareció en su vida Jorge Campos.
Era el jefe de seguridad de su difunto padre, un hombre de 40 años con rostro decidido y ojos grises penetrantes. Después de la bancarrota de la empresa Córdoba se quedó sin trabajo, pero continuaba visitando a Julia, preguntaba por sus asuntos. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti, explicaba su preocupación. Miguel era un buen hombre, no merecía tal destino. Jorge había estado casado antes, pero su esposa murió de cáncer 3 años atrás. No tuvieron hijos. La única pariente, su hermana Violeta, que se había ido a Suecia 20 años atrás y allí se casó con un empresario próspero. Se escribían, pero se veían raramente. Entre Julia y Jorge surgió la pasión. Ella vio en él un protector, un hombre fuerte capaz de darle seguridad y estabilidad. Él quedó conquistado por su juventud, belleza y destino trágico. Sus encuentros eran secretos, Julia temía perder el apoyo de Basilio, y Jorge no quería complicar la situación ya de por sí difícil. El romance duró 5 meses. Se encontraban en pequeños cafés en las afueras de la ciudad, paseaban por parques solitarios, hacían planes para el futuro. Jorge le contaba sobre su hermana en Suecia, sobre lo bien que se vivía allí, sobre las garantías sociales y oportunidades. Gradualmente se formó un plan: ahorrar dinero y mudarse con Violeta, comenzar una nueva vida en un país donde nadie conocía su pasado. Pronto Julia se dio cuenta de que estaba embarazada. El bebé era de Jorge, recordaba exactamente la fecha de la concepción, porque entonces había tenido una seria pelea con Basilio por sus exigencias de mudarse con él. 2 semanas enteras no se vieron, y fue precisamente en esos días cuando ocurrió la concepción. Pero no podía confesar la infidelidad a Basilio, eso significaría quedarse sin techo y sin medios de subsistencia. Y le contó del embarazo a Jorge. Cuando Julia estaba en el 3er mes de embarazo, y Basilio aún no sospechaba nada, ocurrió lo imprevisto. Basilio murió en circunstancias misteriosas, oficialmente a manos de ladrones en un callejón oscuro cerca del club deportivo. Pero no le robaron nada: la cartera, el reloj, el teléfono permanecieron con él. Julia inmediatamente comprendió que era obra de Jorge, aunque él juraba su inocencia. ¿Es casualidad?, la convencía. O posiblemente, Basilio tenía otros enemigos. En cualquier caso, su muerte nos viene bien, los muertos no pueden refutar acusaciones. Y entonces Jorge le propuso un plan que parecía perfecto: chantajear a Pablo Torrens. Afirmarían que Basilio había violado a la menor Julia y exigirían dinero por el silencio. Pablo pagaría para proteger la memoria de su hermano y la reputación de la familia y el negocio. Y con el dinero obtenido se irían a Suecia y vivirían felices. Tu padre le pidió ayuda a Pablo, pero este se la negó, la convencía Jorge. Si hubiera tendido una mano de ayuda, Miguel estaría vivo. Torrens es culpable de la muerte de tus padres, y debe pagar por ello. Julia vacilaba. Las falsas acusaciones de violación le parecían monstruosas, incluso si la víctima era un hombre muerto. Pero Jorge era convincente. Basilio se aprovechó de tu indefensión. ¿Acaso eso no fue coacción? Dormías con él no por amor, sino por necesidad. Y la coacción a la intimidad es violación, aunque no en sentido directo. Gradualmente logró convencerla de la corrección del plan. Julia accedió, pero puso una condición: no matar a nadie, solo dinero y la partida. Jorge prometió que todo transcurriría pacíficamente. Después de la muerte de Basilio, el plan adquirió nueva crueldad. Ahora podían acusar impunemente al difunto de violación. ¿Quién defendería a un muerto? Y Pablo, conmocionado por la muerte de su hermano, sería más dócil. Julia trataba de convencerse de que actuaba correctamente. Al fin y al cabo, Pablo realmente podría haber salvado a su padre, pero no lo hizo. Significaba que merecía castigo. Y el dinero que le extorsionaban era insignificante comparado con su fortuna. Pero dentro de ella crecía el sentimiento de culpa. Especialmente cuando pensaba en la esposa de Pablo, Ana. Por los relatos de Basilio, era una mujer buena, decente, que durante muchos años había intentado sin éxito tener un hijo y, finalmente, lo había logrado.
Y ahora Julia destruía su familia con falsas acusaciones. El encuentro de hoy en la oficina debía haber sido otro acto en su espectáculo. Jorge insistía en elevar las apuestas, exigir no sumas separadas, sino la mitad del negocio de Pablo. Pero la aparición de la esposa de Torrens barajó todas las cartas. Tal vez sea mejor así, dijo Jorge cuando ella le llamó inmediatamente después de la huida de Ana. Ahora ella presionará al marido, exigirá explicaciones. Él se volverá más dócil. Pero Julia no estaba tan segura. En los ojos de Ana había visto no solo shock y dolor, sino también determinación. Esta mujer no era de las que soportan sumisamente los golpes del destino. Lucharía por su familia. Por la noche vino Jorge a verla. Siempre era cauteloso, temía la vigilancia. Mañana vas donde Torrens y presentas el ultimátum, le explicó el plan. La mitad del negocio o escándalo en todo el país. Dale un día para reflexionar. ¿Y si se niega? No se negará. Tiene demasiado que perder. Jorge la abrazó, y ella sintió el calor familiar de sus fuertes brazos. Este hombre la amaba a ella y al futuro hijo, estaba dispuesto a todo por su felicidad. ¿Acaso eso no justificaba cualquier medio? Pronto estaremos lejos de aquí, le susurraba al oído. En un país donde nadie te conoce, donde podrás obtener educación, criar al niño. Violeta ya ha preparado todo para nuestra llegada. Julia sintió, apretándose contra él. Quería creer que su plan funcionaría, que mañana comenzaría una nueva vida feliz. Pero en lo profundo de su alma la roían las dudas. Algo le decía que mañana todo saldría mal, no como planeaban. Ana estaba sentada en su coche en un estacionamiento vacío cerca del centro comercial, incapaz de pensar en nada. Las manos le temblaban tanto que no podía arrancar el motor. Ante sus ojos aparecía una y otra vez la escena del despacho de su marido, la chica embarazada, el fajo de dinero, las palabras sobre 1.000.000 de euros. Su propia prueba de embarazo yacía en el bolso como símbolo de la cruel ironía del destino. 6 años de infertilidad, intentos desesperados de concebir un hijo, lágrimas sobre cada prueba negativa, y cuando el sueño finalmente se hizo realidad, resultó que su marido ya tenía un hijo de otra mujer. De una chica que era casi la mitad de joven que él. El teléfono no paraba de sonar. El nombre Pablo aparecía en la pantalla una y otra vez, pero Ana no podía obligarse a contestar. ¿De qué hablar con él? ¿Cómo explicaría lo que había visto con sus propios ojos? Finalmente se armó de valor y encendió el motor. El coche arrancó obedientemente, y Ana salió lentamente del estacionamiento. ¿A dónde ir? ¿A casa? Pero allí la esperaba Pablo con sus explicaciones y justificaciones. ¿A casa de mamá? Pero vivía en otra ciudad, y ahora Ana no estaba preparada para largas preguntas y lamentaciones. Recordó a su amiga Natalia Serrano, con quien había sido amiga desde los años universitarios. Natalia trabajaba como profesora de literatura en la universidad, vivía sola en un espacioso apartamento de 2 habitaciones en una casa antigua cerca del centro. Era la única persona en quien Ana podía confiar en esta situación. Natalia abrió la puerta en bata de casa, con una toalla en las manos. Al ver el estado de su amiga, inmediatamente comprendió que había ocurrido algo serio. Ana. ¿Qué pasó? Te ves horrible. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Fue lo único que pudo decir Ana. Por supuesto, pasa. Siéntate, cuéntame qué pasó. Natalia la sentó en el sofá, la cubrió con una manta, preparó té fuerte con miel. Gradualmente Ana se calmó y contó todo, sobre el embarazo esperado, sobre la escena en la oficina, sobre el derrumbe de todas las esperanzas. Espera, la interrumpió Natalia. ¿Dices que la chica exigía otro 1.000.000? Es decir, ¿él ya le había dado dinero antes? Parece que sí. ¿Y no pensaste que esto puede ser chantaje? Tal vez Pablo es víctima, no culpable. Ana negó con la cabeza. ¿Para qué iba a chantajearlo si el hijo no es de él? ¿Y por qué paga? ¿Y si el hijo es de su hermano? Dijiste que Basilio murió recientemente en circunstancias extrañas. Esta idea no se le había ocurrido a Ana.
Basilio efectivamente era conocido por sus romances con chicas jóvenes. Era muy posible que una de ellas hubiera quedado embarazada de él y ahora exigiera dinero a la familia Torrens. Pero entonces, ¿por qué Pablo no me dijo nada? Preguntó. Tal vez no quería molestarte. O temía que entendieras mal la situación, como la entendí ahora. Exactamente. Ana, debes hablar con tu marido. Averiguar la verdad. No estoy preparada. Aún no estoy preparada. Natalia no insistió. Conocía el carácter de su amiga. Ana era una persona que necesitaba tiempo para procesar la información recibida y tomar una decisión. Por la noche vino Pablo. Natalia le abrió la puerta, pero Ana se negó a salir a verlo. Dile que necesito tiempo, pidió a su amiga. A través de la puerta oía la conversación amortiguada de Pablo y Natalia, su voz suplicante, las respuestas tranquilas de ella. Luego el sonido de la puerta cerrándose, el marido se había ido. Por la noche Ana no durmió. Yacía mirando al techo y pensaba en su vida. 8 años de matrimonio que consideraba felices. Pablo siempre había sido un marido atento y cariñoso. Nunca había dado motivos para celos, siempre avisaba de retrasos en el trabajo, no ocultaba las conversaciones telefónicas. No tenía secretos para su esposa. ¿O eso le parecía a ella? Pero ahora comprendía que no sabía mucho de su vida. De su negocio, de los problemas, la gente con la que se relacionaba. Confiaba en él incondicionalmente y nunca se interesó por los detalles de su trabajo. Y también pensaba en el niño que se desarrollaba en su vientre. El pequeño ser que aún no sabía nada de dramas familiares e ilusiones rotas. ¿Tenía derecho a destruir la familia por sus sospechas? ¿O debía luchar por el matrimonio por el bien del futuro bebé? Por la mañana Natalia se fue al trabajo, dejando a Ana sola. Pablo llamaba cada hora, pero ella seguía sin contestar. Al mediodía le envió un mensaje largo. Ana, entiendo lo doloroso que es para ti. Pero te pido que me escuches. Lo que viste no es lo que piensas. Nunca te he engañado ni te engañaré. Esta chica me está chantajeando, acusando a mi difunto hermano de violación. Le pago no porque sea culpable, sino porque siento responsabilidad por los actos de Basilio. Por favor, dame la oportunidad de explicártelo todo. Solo te amo a ti. Siempre te he amado y te amaré. Ana releyó el mensaje varias veces. En las palabras de su marido sonaba sinceridad, pero ya no sabía en qué se podía creer. Demasiadas mentiras y medias verdades se habían acumulado entre ellos. Por la tarde vino su amiga y la encontró llorando. Ana, estás embarazada. Tales estrés son dañinos para el bebé, se preocupó Natalia. Lo sé. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo vivir sin conocer la verdad? Conocer la verdad. Contratar a un detective privado que averigüe quién es esta chica y qué le hace falta a tu marido. La idea le pareció sensata a Ana. Si Pablo decía la verdad, el detective lo confirmaría. Si mentía, ella obtendría pruebas de su traición. ¿Conoces a alguien de los detectives? Preguntó. No, pero se puede encontrar en Internet. Lo principal es que sea profesional, no charlatán. Por la noche Ana estudió sitios web de agencias de detectives. Se decidió por el anuncio de Eugenio Salinas, ex operativo con 20 años de experiencia en la policía. Las reseñas sobre él eran buenas, los precios moderados. A la mañana siguiente le llamó y acordó una reunión. La oficina del detective se encontraba en una casa antigua en la Gran Vía, una habitación pequeña con muebles simples y una pared cubierta de diplomas y agradecimientos. Eugenio Salinas resultó ser un hombre de unos 50 años. Hablaba tranquila y detalladamente, inspiraba confianza. Así que, ¿sospecha que su marido le es infiel? Aclaró, después de escuchar el relato de Ana. No solo eso. Me interesa la chica que lo está chantajeando. ¿Quién es, si dice la verdad, si realmente está embarazada de su difunto cuñado? Entiendo. El caso es complejo, requerirá tiempo y recursos. Mi honorario son 5.000 euros más gastos de vigilancia e investigaciones. ¿Cuánto tiempo será necesario?
1 o 2 semanas, dependiendo de la complejidad de la situación. Acepto. Ana transfirió el anticipo a la tarjeta. Ahora solo quedaba esperar los resultados de la investigación y esperar que la verdad no fuera tan terrible como sus sospechas. Había pasado una semana desde el día en que Ana se enteró del chantaje. Se había instalado en casa de su amiga Natalia. Debes averiguar qué está pasando realmente, la convencía su amiga durante el café matutino. Tal vez él dice la verdad sobre su hermano, y entre él y esta chica no hubo nada. Y tal vez miente, respondía Ana sombríamente. Todo puede ser. Además, si la chica lo está chantajeando, significa que tiene algo que ocultar. Mientras tanto, Pablo no dejaba de intentar contactar con su esposa. Llamaba, escribía mensajes, venía a casa de Natalia, pero Ana no quería verlo. Necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos y decidir qué hacer después. Al día siguiente tenía cita con el ginecólogo. El médico confirmó el embarazo, el periodo era ya de 6 semanas. Todo estaba en orden, el embarazo transcurría normalmente. ¿Cuándo planea comunicárselo al padre?, preguntó la doctora. No lo sé, respondió honestamente Ana. Ahora tenemos un periodo difícil en la relación. Entiendo. Pero recuerde, el estrés es dañino para el bebé. Trate de resolver los problemas lo antes posible. Esa misma noche llamó el detective. Tengo la primera información sobre Julia Córdoba, informó Salinas. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana? Se encontraron en la oficina del detective. Salinas abrió una carpeta con documentos. Julia Córdoba, 17 años, huérfana. El padre se suicidó hace 1 año, la madre murió poco después. Oficialmente no trabaja, pero alquila un apartamento y vive de alguna manera. Está embarazada, periodo de unos 4 meses. ¿Quién paga sus gastos? Aquí está lo interesante. Formalmente pagaba hasta su muerte su pariente, Basilio Torrens. Él le alquiló el apartamento, le transfería dinero a la cuenta. Pero hay matices. ¿Cuáles? La chica tenía relaciones no solo con Basilio. Hice averiguaciones entre sus vecinos, antiguos compañeros de clase. Hace unos 4 meses la visitaba regularmente un hombre de mediana edad, cuyas características no coinciden con la descripción de Basilio Torrens. Ana se alarmó. ¿Sabe quién es? Aún no, pero estoy trabajando en ello. También averigüé que Basilio Torrens murió en circunstancias extrañas. Oficialmente, atraco, pero no le robaron nada. La cartera, el reloj, el teléfono, todo permaneció en su lugar. Es decir, ¿fue asesinato? Parece que sí. Posiblemente relacionado con esta chica. Ana sintió cómo la situación se volvía cada vez más enredada. ¿Quién era el misterioso amante de Julia? ¿Y estaba relacionado con la muerte de Basilio? Continúe la investigación, pidió al detective. Necesito conocer toda la verdad. Julia estaba frente al espejo de su dormitorio, observando los cambios en su figura. El vientre se había redondeado notablemente durante el último mes, y pronto sería imposible ocultar el embarazo a ojos ajenos. Pero esto era incluso mejor, una mujer embarazada despierta más compasión y menos sospechas. Fuera llovizna, y nubes grises ocultaban el sol de mayo. El tiempo correspondía a su estado de ánimo. El plan no iba tan suavemente como quería. Pablo Torrens le había dado solo 500.000 euros, no 1 millón como exigía. Y después de que su esposa lo sorprendiera en la oficina, se había vuelto más cauteloso y suspicaz. Sonó el teléfono. Jorge, ¿cómo van las cosas, pequeña? Oyó la voz profunda familiar. No muy bien. Torrens no quiere pagar más. Y su esposa lo vio todo. Eso es incluso mejor. Ahora ella presionará al marido, exigirá explicaciones. Él se volverá más dócil. ¿Tú crees? Estoy seguro. Los hombres siempre se debilitan cuando se trata de la familia. Pagará para conservar el matrimonio. Jorge se calló, luego preguntó. ¿No has notado vigilancia? Me parece que Torrens puede contratar a un detective privado. No, parece que todo está tranquilo. De todas formas, ten cuidado. Y recuerda,
Si algo sale mal, tú no me conoces. Nos encontramos casualmente un par de veces, nada más. Entendido. Nos vemos mañana por la noche. Necesito entregarte algo. Jorge colgó. Julia dejó el teléfono y se acercó a la ventana. En la calle, junto al portal de enfrente, estaba un coche gris que ya había visto por la mañana. Al volante se sentaba un hombre con chaqueta oscura y leía un periódico. Tal vez era solo coincidencia, pero por si acaso decidió comprobar. Se vistió y salió a la calle, dirigiéndose a la tienda más cercana. El coche gris la siguió lentamente. Julia dobló por un callejón, luego por otro. El coche seguía allí. La estaban siguiendo. Julia aceleró el paso y se metió en un centro comercial por la entrada de servicio que conocía desde la infancia. Luego salió por otra salida y pidió un taxi. Necesitaba avisar urgentemente a Jorge. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Jorge parecía preocupado. ¿Estás segura de que te seguían? Absolutamente. Un Ford gris, conductor con chaqueta oscura. Me siguió durante unos 20 minutos. Maldición. Me temía esto. Torrens contrató a un detective. ¿Qué haremos? Jorge reflexionó, luego dijo decididamente. Subimos las apuestas. Si quiere jugar a estos juegos, nosotros también podemos. Mañana vas donde él y exiges no 1 millón, sino la mitad de su negocio. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Escúchame. Le amenazamos con que iremos a la policía con una denuncia de violación y a la prensa con esta historia. Su empresa perderá reputación, los inversores rechazarán la colaboración. Se asustará, pero no tenemos pruebas, y no las necesitamos. Basta con el escándalo. Para entonces ya estaremos en Suecia. Julia vacilaba. El plan se volvía cada vez más arriesgado. ¿Y si se niega? No se negará. Tiene algo que perder, negocio, reputación, familia. Y nosotros no tenemos nada excepto este bebé. Tocó tiernamente su vientre. Y haré todo para protegerlos a ambos. Sus palabras la tranquilizaron. Jorge la amaba a ella y al futuro hijo, nunca los pondría en peligro. Y pronto estarían lejos de aquí, a salvo, con su hermana en Suecia. Está bien, accedió. Lo haré. Así me gusta. Y ahora vamos a tu casa. Pero seremos cautelosos, entraremos en momentos diferentes, es posible que también vigilen el apartamento. Llegaron a casa de Julia por rutas diferentes. Jorge pasó por el patio de la casa vecina y subió a verla por la escalera de incendios más tarde. Las precauciones resultaron no ser superfluas, el detective efectivamente hacía guardia en el portal. Necesitamos acelerar el plan, dijo Jorge, abrazando a Julia. Cuanto más tardemos, mayor es el riesgo de ser descubiertos. ¿Cuándo? Mañana por la mañana ve donde Torrens. Presenta el ultimátum, la mitad del negocio o escándalo. Para reflexionar dale 2 días. ¿Y después? Después desaparecemos. Ya tengo preparados documentos falsos a tu nombre. Violeta nos espera en Estocolmo. Julia asintió. Mañana su vida podía cambiar cardinalmente. O conseguirían todo con lo que soñaban, o no quería pensar en lo que pasaría si el plan fracasaba. El detective Salinas estaba sentado en su coche frente a la casa de Julia Córdoba ya el tercer día seguido. La vigilancia era trabajo meticuloso, que requería paciencia y atención. Durante este tiempo había logrado estudiar la rutina diaria de la chica, sus hábitos y, lo más importante, notar extrañezas en su comportamiento. Ayer claramente había detectado la vigilancia y trató de escapar de ella. Esto hablaba de que tenía algo que ocultar. Y hoy había sido testigo de una escena interesante. A su piso había llegado por la escalera de incendios trasera de la casa un hombre de mediana edad. Salinas hizo varias fotos con teleobjetivo y estudió atentamente el rostro del desconocido. Alto, de constitución atlética, cabello oscuro con canas, rostro decidido. En algún lugar ya había visto a esta persona. El hombre permaneció en casa unas horas, luego se fue por el mismo camino.
Salinas lo siguió a distancia segura. El desconocido se subió a un todoterreno negro y se dirigió hacia el centro de la ciudad. El detective anotó el número de matrícula. Esa misma noche Salinas se reunió con Ana en un café. Puso sobre la mesa fotografías y documentos. Aquí está su misterioso amante, dijo, mostrando la foto del hombre en la escalera de incendios. Jorge Campos, 40 años, ex jefe de seguridad de Miguel Córdoba. Ana estudió atentamente la fotografía. Es decir, ¿trabajaba para el padre de esta chica? Exactamente. Y aquí está lo interesante, después de la muerte de Córdoba se quedó sin trabajo, pero al mismo tiempo lleva una vida bastante cómoda. Coche caro, buena ropa, alquila apartamento. ¿De dónde el dinero? Tal vez encontró nuevo trabajo. Oficialmente no trabaja en ningún lugar. En cambio visita frecuentemente varios clubes deportivos, bares, se encuentra con personalidades dudosas. Salinas sacó otra carpeta. Y aquí está lo más interesante. Verifiqué las circunstancias de la muerte de su pariente. Basilio Torrens fue asesinado en un callejón cerca del club deportivo que visita regularmente Campos. Ana palideció. ¿Usted piensa que está implicado en el asesinato? Más que seguro. Tengo un testigo, el barman de ese club. Vio cómo Campos se encontraba con dos hombres claramente de tipo criminal. Esto ocurrió una semana antes de la muerte de su pariente. ¿Pero para qué iba a matar a Basilio? Creo que por celos. O para eliminar al testigo que podía refutar las acusaciones de violación. Ana callaba, estudiando la información recibida. El panorama se volvía cada vez más claro y terrible. ¿Qué piensa hacer con estos datos? Preguntó el detective. No lo sé. Necesito hablar con mi marido. Sea cuidadosa. Campos es un hombre peligroso. Si se entera de que lo hemos descubierto, puede tomar medidas extremas. Ana asintió y tomó la carpeta con los documentos. Era hora de terminar con este espectáculo y restablecer la justicia. A la mañana siguiente llamó a Pablo. Necesito hablar contigo, dijo. Es muy importante. Por supuesto. Ven a casa. No. Encontrémonos en terreno neutral. En el Café Europa a las 2 de la tarde. Pablo llegó exactamente a la hora señalada. Parecía triste y agotado. Durante estas 2 semanas había adelgazado notablemente, aparecieron ojeras bajo los ojos. Ana, me alegro tanto de verte, dijo, sentándose enfrente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el bebé? Normal. Pero no quería hablar de eso. Puso sobre la mesa las fotografías y documentos. Contraté a un detective privado. Quería averiguar la verdad sobre tu relación con Julia Córdoba. Pablo tomó las fotografías y las estudió atentamente. ¿Quién es este? Jorge Campos. El verdadero padre del hijo que lleva Julia. Y, muy probablemente, el asesino de tu hermano. Ana contó todo lo que había averiguado del detective. Pablo escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Significa que ella mentía, dijo finalmente. Basilio es inocente. Sí. Y tú te convertiste en víctima de chantaje basado en mentiras. ¿Pero por qué yo? ¿Qué querían conseguir? Dinero. Mucho dinero. Y venganza por la negativa de ayudar a la familia después de la muerte del padre de la chica. Pablo suspiró pesadamente. Debería haberlo adivinado. Cuando vino a verme por primera vez con estas acusaciones, algo me alertó. Pero pensé en Basilio, en que estaba muerto y no podía defenderse. Quisiste hacer todo correctamente. Y caí en la trampa. Callaron. Luego Pablo preguntó, ¿qué haremos después? Ir a la policía. El detective tiene pruebas de la implicación de Campos en el asesinato de tu hermano. ¿Y la chica? Es menor de edad y está embarazada. Muy probablemente la están usando. Si accede a testificar contra Campos, no la encarcelarán. Pablo asintió. Bien. Pero primero quiero hablar con ella. Advertirle del peligro. Pablo, es arriesgado. Debo hacerlo. Al fin y al cabo es hija de mi amigo. Ana vio la determinación en sus ojos.
Y por primera vez en 2 semanas sintió que su marido seguía siendo la misma persona de la que se había enamorado. Entonces voy contigo, dijo. Julia caminaba nerviosamente por el despacho de Pablo Torrens, con una mano sujetándose el vientre y con la otra apretando el bolso. En el bolso había documentos falsos que aumentaban su edad, que Jorge le había entregado ayer, y billetes de avión a Estocolmo. El plan era simple: presentar el ultimátum, obtener el consentimiento de Pablo para transferir la mitad del negocio, y luego desaparecer. Para cuando se diera cuenta de que lo habían engañado, ella y Jorge ya estarían lejos. La puerta se abrió y entró Pablo. Parecía diferente de lo habitual, más decidido y sereno. «Hola», Julia dijo, sentándose en la mesa. «Te escucho. Necesito no 1 millón, sino la mitad de tu negocio», declaró sin preámbulos. «Si no, mañana voy a la policía y a los periodistas. Les contaré a todos que tu hermano me violó y que tú encubres al asesino». Pablo la miró tranquilamente. «Basilio no violó a nadie. No tienes pruebas. ¿Y tú las tienes?». Julia se desconcertó por su tranquilidad. Habitualmente Pablo se ponía nervioso cuando ella presentaba exigencias. «No necesito pruebas», dijo. «Bastan mis testimonios. El tribunal creerá a una chica embarazada huérfana, posiblemente. Pero hay un problema». «¿Cuál?». «Sé quién es el verdadero padre de tu hijo». Julia sintió cómo la sangre se le iba del rostro. «¿De qué hablas?». «De Jorge Campos. Tu amante y, muy probablemente, asesino de mi hermano». Julia retrocedió hacia la puerta. «Estás delirando. Tengo fotografías, testigos, documentos. Todo lo necesario para abrir un proceso penal. Estás fanfarroneando. ¿Comprobamos?». Pablo presionó el botón del intercomunicador. «Irene, haga pasar al detective Salinas». En 1 minuto entró en el despacho un hombre canoso con una carpeta de documentos. Julia reconoció al que la había estado siguiendo. «Julia Córdoba», dijo el detective, «¿comprende que se dedica al chantaje y la extorsión?». «Espere», lo interrumpió Pablo. «Julia, te doy una última oportunidad. Cuenta toda la verdad sobre Campos, da testimonio contra él, y no presentaremos cargos contra ti». Julia se debatía entre el detective y Pablo. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué decirle a Jorge? ¿Cómo salvar su futuro común? Yo no conozco a ningún Campos, susurró. «Entonces lo siento». El detective se levantó, pero en ese momento la puerta del despacho se abrió de par en par. Jorge Campos irrumpió en la habitación con una pistola en la mano. «Nadie se mueva», gritó. «Julia, ven aquí». La chica corrió hacia él y él la escondió tras su espalda. «Ahora vamos a solucionar el problema». Apuntó la pistola a Pablo. «¿Dónde están los documentos?». «¿Qué documentos?». «No te hagas el tonto». «Los que reunió este detective privado». El detective levantó lentamente las manos. «Todos los materiales ya han sido entregados a la policía», dijo. «Matarme no cambiará nada. Ya veremos». Campos se volvió hacia Julia. «Y tú me has decepcionado. Habíamos acordado actuar en silencio. Intenté, pero él se enteró de todo. Porque eres una jovencita estúpida. Menos mal que preví tal giro de los acontecimientos». Volvió a apuntar la pistola a Pablo, pero en ese momento entró Ana en el despacho. Al ver lo que ocurría, se quedó inmóvil en la puerta. Una más, sonrió Campos. «Entra, guapa. No tengas miedo». Ana entró lentamente en el despacho. «Ahora podemos hablar tranquilamente», dijo Campos. «Esto es lo que haremos. Torrens firma los documentos de transferencia de la mitad del negocio a nombre de Julia. Luego nos vamos, y ustedes se olvidan de nuestra existencia». «¿Y si nos negamos?», preguntó Pablo. «Entonces te mato a ti, a tu esposa y a este detective. Y luego obtengo lo mismo de todas formas, solo que a través del tribunal. Julia dará testimonio de cómo la amenazaste con un arma, y yo traté heroicamente de protegerla». «Estás loco», susurró Ana. «No, simplemente soy práctico. No tengo elección, hay demasiado en juego». Miró a Julia, y en sus ojos apareció ternura. «Julia y yo nos amamos. Y vamos a tener un hijo. Estoy dispuesto a todo para proteger a mi familia».
¿Incluso al asesinato? Preguntó Julia con voz temblorosa. Ya he matado por ti. Basilio Torrens podía estropearlo todo, así que tuve que eliminarlo. Dijiste que fue autodefensa. Mentí. Fue asesinato a sangre fría. Y estoy dispuesto a matar más si es necesario. Julia lo miró con horror. Solo ahora comprendió con qué monstruo había ligado su destino. Y que estaba dispuesto a matar a todas las personas presentes aquí. En el despacho se instaló un silencio tenso. Jorge Campos mantenía la pistola apuntada, reflexionando sobre las acciones posteriores. Julia estaba junto a él, pero ahora su rostro expresaba no amor, sino miedo. Jorge, baja la pistola, dijo ella en voz baja. Podemos resolverlo todo pacíficamente. Es tarde, pequeña. Demasiado tarde. Ana dio un paso adelante. Julia, ¿entiendes que él te está usando? Se dirigió Ana a la chica. Solo te necesita como instrumento de venganza y lucro. Cállate. Rugió Campos. Tú no entiendes nada. Entiendo. Te vengas por la muerte de Miguel Córdoba. Consideras que mi marido es culpable de su muerte. Él abandonó a Miguel en el momento difícil. Podía ayudar con dinero, contactos, pero prefirió salvar su pellejo. Pablo negó con la cabeza. Eso no es verdad. Ofrecí ayuda a Miguel, pero él se negó. Dijo que se las arreglaría solo. Mientes. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Le llamé muchas veces, le ofrecí dinero prestado, proyectos conjuntos. Pero era demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Campos vacilaba. Y Julia de repente preguntó, Jorge, ¿es verdad lo que dice? ¿Que mataste a Basilio no por celos, sino a propósito? ¿Qué diferencia hay? De todas formas era un obstáculo para nuestros planes. Era una buena persona, susurró ella. Me ayudaba cuando me quedé sola. ¿Y qué? ¿Se aprovechaba de tu indefensión? No. Nunca me obligó a nada. Y no merecía la muerte. Julia dio un paso atrás, alejándose de Campos. Mataste a un hombre inocente. Y me convertiste en criminal. Lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Qué futuro? ¿Construido sobre mentiras y sangre? Campos se volvió hacia ella, y en ese momento el detective Salinas hizo un movimiento brusco, tratando de arrebatarle la pistola. Sonó un disparo. Salinas cayó, agarrándose el hombro. La sangre se filtraba entre los dedos. El siguiente será en la cabeza, dijo fríamente Campos. ¿Alguien más quiere hacerse el héroe? Ana se arrodilló junto al detective herido, tratando de detener la hemorragia. Necesita ayuda médica, dijo. La recibirá, si cooperan. Campos se volvió hacia Pablo. ¿Dónde están los documentos para la transferencia del negocio? En la caja fuerte. Pero necesito los documentos de la empresa, el sello. Entonces vamos a tu caja fuerte. Y recuerda, un movimiento en falso y mato a tu esposa. Se dirigieron hacia la caja fuerte que estaba en la esquina del despacho. Pablo marcó el código, y la puerta maciza se abrió. Dentro había documentos, dinero, valores. Esto es lo que necesito, dijo, sacando una carpeta. Pero en lugar de documentos en las manos de Pablo apareció una pistola traumática. Sin pensarlo, disparó a Campos. Este soltó el arma por la sorpresa y se agarró el pecho. Pablo rápidamente recogió la pistola y la apuntó a Campos. Se acabó el juego, dijo. Campos estaba sentado en el suelo, respirando pesadamente. La bala de goma le había roto una costilla, pero estaba vivo. Julia, llama a la ambulancia y a la policía, pidió Pablo. La chica con manos temblorosas marcó el número. Cuando llegaron los médicos y policías, dio testimonio completo contra Campos. Contó sobre el chantaje, sobre cómo él la obligó a acusar a Basilio de violación, sobre cómo le confesó el asesinato. Quiero reparar mi culpa, dijo al investigador. Estoy dispuesta a testificar en el juicio. Al detective Salinas lo llevaron al hospital. La herida resultó no ser mortal, la bala había atravesado sin tocar órganos vitales. Arrestaron a Campos. En el registro encontraron documentos falsos, dinero, así como pruebas que lo relacionaban con el asesinato de Basilio Torrens.
A Julia la dejaron libre bajo compromiso de no salir del país. Teniendo en cuenta su edad, embarazo y disposición a cooperar con la investigación, solo le amenazaba una condena condicional. Esa misma noche Pablo y Ana estaban sentados en casa en el salón. Por primera vez en muchos días estaban solos. Perdóname, dijo Pablo. Por todo lo que pasó. Por no haber podido protegerte de esta pesadilla. Tú no tienes la culpa, respondió Ana. Trataste de ayudar a la hija de un amigo y te convertiste en víctima del engaño. Pero debería habértelo contado antes. Lo sé. Y podré perdonarlo. Lo principal es que entre nosotros nunca más haya mentiras. Callaron, luego Ana se llevó la mano al vientre. Nuestro hijo está creciendo, dijo. ¿Niña o niño? Aún no lo sé. Lo sabremos en la próxima ecografía. ¿Cómo lo llamaremos? Si es niña, Alejandra. En honor a mi abuela. Precioso nombre, asintió Pablo. La abrazó, y ella se apoyó en su hombro. Lo peor había quedado atrás. Delante les esperaba una nueva vida, honesta, abierta, llena de amor. Habían pasado 3 meses desde el día en que se descubrió la conspiración de Jorge Campos. Agosto llegaba a su fin, y en la ciudad hacía un tiempo cálido y soleado. La investigación del caso del asesinato de Basilio Torrens y el chantaje había concluido. Jorge Campos fue condenado a 15 años de prisión. El tribunal lo declaró culpable de asesinato, chantaje, tenencia ilegal de armas y otros delitos. No negó su culpabilidad, pero hasta el final insistió en que lo había hecho todo por Julia y el futuro hijo. Los amo y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por mis actos, declaró en su última palabra. Espero que algún día puedan perdonarme. Julia recibió 2 años condicionales con periodo de prueba de 2 años. El tribunal tuvo en cuenta su minoría de edad, embarazo y cooperación activa con la investigación. La chica reconoció completamente su culpa y pidió perdón a la familia Torrens. Poco después Julia cumplió 18 años y desapareció de la ciudad. El detective Salinas, que para entonces se había recuperado completamente de la herida, supo que había huido a Suecia con la hermana de Campos, Violeta. Esta efectivamente acogió a la chica embarazada, a pesar de los crímenes de su hermano. Escribió que el niño no tiene culpa de lo que pasó, le contó Salinas a Ana durante uno de sus encuentros. Y que está dispuesta a ayudar a Julia a comenzar una nueva vida. ¿Y cómo reaccionó al hecho de que su hermano esté en prisión? Lo lleva mal, pero dice que él mismo eligió ese camino. Prometió escribirle cartas regularmente y visitarlo. Ana asintió. No sentía rencor hacia Julia, al fin y al cabo, la chica también había sido víctima de las circunstancias y manipulaciones de Campos. Era bueno que tuviera la oportunidad de corregirse y criar al niño en condiciones normales. En cuanto a Pablo, se concentró completamente en la familia y el trabajo. La empresa no sufrió por el escándalo, al contrario, la historia de cómo se enfrentó a los chantajistas le añadió autoridad en los círculos empresariales. La gente respeta a quienes no se dejan llevar por los criminales, le decía a Ana. Aunque el precio sea alto. Y el precio realmente había sido alto. Pablo gastó una suma considerable en pagar los servicios del detective, abogados, compensación de daños. Pero lo principal, casi perdió a su familia y pudo haber muerto a manos de Campos. Pero ahora sé que es realmente importante en la vida, decía, abrazando a su esposa embarazada. El vientre de Ana se había redondeado notablemente. En la siguiente ecografía el médico comunicó la alegre noticia: sería una niña. Ya habían elegido el nombre, Alejandra, como habían planeado. Nacerá en una atmósfera de amor, decía Ana, acariciándose el vientre. Te lo prometo, respondía Pablo. El detective Salinas tampoco salió perdiendo. La historia del descubrimiento de la conspiración le trajo fama y empezaron a acudir nuevos clientes. Incluso pensaba en tomar un joven empleado como ayudante. En nuestro trabajo lo principal es la paciencia y atención a los detalles, decía. Y, por supuesto, saber distinguir la verdad de la mentira. La tumba de Basilio Torrens fue puesta en orden. Pablo puso un monumento con la inscripción: hermano y hijo querido. Tu memoria vivirá en nuestros corazones.
Venía regularmente al cementerio, traía flores, le contaba a su hermano sobre su vida. Perdona que no pude protegerte, decía, de pie junto a la tumba. Pero la justicia triunfó. Tu asesino recibió su castigo. En otoño Ana se cogió la baja maternal. Trabajaba como diseñadora de interiores y planeaba volver al trabajo cuando la niña creciera. Por ahora todo su tiempo lo dedicaba a prepararse para la maternidad. Reacondicionaron una de las habitaciones como cuarto infantil. Pablo mismo montó la cuna, colgó papel pintado con animales alegres, instaló un móvil con música melodiosa. Nuestra princesa vivirá en un palacio, bromeaba. Lo principal es que esté sana y sea feliz, respondía Ana. Por las noches se sentaban a menudo en el cuarto infantil, imaginando cómo viviría allí su hija. Ana tejía calcetines y gorritos diminutos, y Pablo leía en voz alta libros sobre crianza de niños. Quiero ser un buen padre, decía. Como lo fue mi padre para Basilio y para mí. Lo serás, respondía confiadamente Ana. No lo dudo. Su relación se había vuelto más fuerte que nunca. Las pruebas vividas no destruyeron la familia, sino que al contrario la hicieron más sólida. Aprendieron a confiar más el uno en el otro, a hablar de sus sentimientos y miedos. A veces me parece que todo esto fue una pesadilla, decía Ana, pero fue realidad. Y la superamos. Juntos. Sí. Juntos. Y sabían que pasara lo que pasara en el futuro, podrían con todo. Porque tenían lo más importante, amor, confianza y disposición a luchar por su felicidad. Diciembre trajo a la ciudad un fuerte frío, pero en la clínica privada donde Ana daba a luz hacía calor y era acogedor. Yacía en la habitación, apretando contra su pecho a la hija recién nacida. Alejandra había nacido por la mañana temprano, con un peso de 3 kilos 200 gramos, talla 52 centímetros. Una bebé perfecta con cabello oscuro y ojos serios que había heredado de su padre. Pablo estaba sentado junto a la cama, sin poder apartar la vista de su hija. Sus ojos brillaban de felicidad y ternura. Es preciosa, susurraba, tocando con cuidado la manita diminuta. Igual que tú. Tiene tus ojos, sonreía Ana. Y el carácter, parece, también es tuyo. Mira qué seria, mira todo. El parto transcurrió bien, aunque no sin dificultades. Ana estuvo de parto casi 12 horas, pero todas las preocupaciones y dolor se olvidaron en el momento en que oyó el primer llanto de su hija. Nuestra hijita, decía Pablo, acariciando suavemente la cabecita de la bebé. No te imaginas cuánto tiempo te hemos esperado. Pronto sería año nuevo, tiempo de nuevas esperanzas y planes. Y en su vida ya había ocurrido el principal milagro, había nacido el hijo tan esperado. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Preguntó en voz baja Ana. Corrí a tu oficina para comunicarte el embarazo, y vi. No hables de eso, la interrumpió Pablo. Eso quedó en el pasado. Ahora tenemos futuro. Tenía razón. Los terribles meses de chantaje, mentiras y peligro habían quedado atrás. Jorge Campos cumplía condena en una colonia de régimen estricto. Julia Córdoba había dado a luz un hijo en Suecia y, según las últimas noticias, estudiaba en un instituto local, diseño. Su hijo crecía sano y feliz con ayuda de la tía Violeta. A veces pienso en ella, confesó Ana. En Julia. Me pregunto cómo va su vida. Espero que bien. Era víctima de las circunstancias, no una villana. El detective Salinas los había visitado antes del parto. Ahora dirigía su propia agencia de detectives. La historia del descubrimiento de la conspiración lo había hecho famoso en círculos profesionales. ¿Saben? Decía, en 20 años de trabajo he visto muchas familias que se destruían por mentiras y desconfianza. Pero ustedes pudieron pasar por las pruebas y hacerse más fuertes. Eso es raro. Y tenía razón. Pablo y Ana realmente se habían vuelto más cercanos el uno al otro. Aprendieron a hablar de sus sentimientos, compartir dudas y miedos. No más secretos ni medias verdades. Prométeme, dijo Ana, mirando a los ojos de su marido, que siempre seremos honestos el uno con el otro. Pase lo que pase. Te lo prometo, respondió firmemente Pablo. Y tú prométeme lo mismo. Te lo prometo.
La pequeña Alejandra se movió y lloró bajito. Ana se la acercó al pecho, y la bebé se calmó. ¿Tiene hambre?, se rió Pablo. Una verdadera Torrens, le gusta comer bien. Como su papá, le siguió la broma a Ana. Entró la enfermera con los documentos del alta. Mañana podrán llevarse a mamá y la bebé a casa, informó. Todo está en orden, la niña está sana. A casa. A su hogar, que habían preparado con tanto amor. Al cuarto infantil donde todo estaba listo para recibir a su hija. A la nueva vida llena de alegría y esperanzas. Estoy tan nerviosa, confesó Ana. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy mala madre? Serás una madre maravillosa, la tranquilizó Pablo. Tienes un corazón bondadoso y mucho amor. Eso es lo principal. ¿Y tú serás buen padre? Me esforzaré. Quiero que nuestra hija crezca feliz y segura de sí misma. Que sepa que sus padres la aman más que a nada en el mundo. Estuvieron sentados en la habitación hasta la noche, sin poder separarse de su hija ni por una hora. Pablo fotografiaba cada minuto, cómo dormía Alejandra, cómo bostezaba, cómo apretaba los puñitos diminutos. Papá fotógrafo, se reía Ana. Tendrá el álbum de fotos más completo del mundo. Quiero recordar cada momento. Los niños crecen tan rápido. Por la noche, cuando Ana se durmió, Pablo estuvo largo rato de pie junto a la ventana, sosteniendo a su hija en brazos. Tras el cristal la ciudad se preparaba para las fiestas y él pensaba en el pasado y el futuro. Hace un año no podía ni imaginar por lo que tendrían que pasar. Chantaje, traición, peligro, todo eso parecía ahora una pesadilla terrible. Pero esta pesadilla les enseñó a valorar lo que realmente importa: amor, confianza, familia. ¿Sabes, pequeña?, le decía en voz baja a su hija, tu mamá es la mujer más fuerte del mundo. Pasó por todas las pruebas y no se quebró. Y tú serás igual de fuerte. Alejandra lo miró con ojos serios, como si entendiera cada palabra. Sus deditos diminutos se cerraron alrededor de su dedo índice con fuerza sorprendente. Y yo las protegeré a ambas, continuó Pablo, sintiendo como el corazón se llenaba de ternura. Pase lo que pase, siempre estaré cerca. Crecerás en una familia donde reinan el amor y la honestidad. Te pusimos el nombre en honor de tu bisabuela Alejandra, susurraba Pablo. Ella también fue una mujer fuerte, que sobrevivió la guerra y tiempos difíciles. Tú continuarás nuestra tradición familiar de resistencia y amor. La bebé bostezó y sonrió dulcemente mientras dormía. Pablo la besó con cuidado en la frente y volvió silenciosamente a la cama, donde dormía Ana. Su esposa parecía en paz. Por primera vez en largos meses habían desaparecido de su rostro las huellas de ansiedad y tensión. Mañana comenzaría su nueva vida de a tres. Vida sin secretos, sin mentiras, construida sobre el fundamento sólido de la confianza y amor mutuo. Y la pequeña Alejandra crecería rodeada del cuidado de padres que habían pasado por el fuego de las pruebas